había olvidado. ¿Este es el bueno? Bueno, quiero preguntarles, de los que estamos aquí, porque no quiere decir que todos vayan a responder que sí, pero ¿creen en Dios? A ver, levanten sus manitas, a ver quién cree en Dios. Bueno, ¿sí? Entonces le voy a preguntar a alguno de ustedes cuál fue el evento de su vida que lo hizo creer en Dios. A ver, Luisita. Luisita, está dormidita. No le pueden prestar un micrófono a la hermana Luisita porque habla bajito. Ya ves, Cheche, no eres bueno. Pues yo le doy gracias a Dios porque me sacó de la vida que tenía y me ha dado más, mucho más de lo que yo merezco. Por eso le doy gracias a Dios porque siempre me ha tenido su mano y me ha sacado de todo lo demás que tengo en esta vida. Le doy gracias a Dios porque Él es todo para mí. Bueno, gloria a Dios. A ver, algún otro de ustedes. A ver quién. A ver, Anita. Anita por acá, Alfredo. La pregunta, pastora, ¿Cuál fue el evento de tu vida que te hizo creer en Dios? Bueno, pues yo tenía mucho dolor, mucha ansiedad, un vacío muy grande que me permitió acercarme a Él. Yo recuerdo que, bueno, en aquel entonces tenía un Cristo en la casa y me acerqué a esa imagen y le dije que sí existía, que me quitara el dolor que yo sentía en ese momento porque yo no podía. Y bueno, efectivamente el Señor en ese momento me contestó. Y lo que yo podía sentir, ya no lo sentí. Ese fue ¿Porque hablaste con la imagen? No, con Dios. Ajá. Yo me acerqué pensando, ¿no? Que era ahí, pero no. Yo sé que Dios está en todas partes hoy y yo sé que fue Él el que a mí me sanó en ese momento. Por ejemplo, gracias, Anita. Por ejemplo, a Abraham. Abraham vivía en un medio totalmente idólatra, pero dice el Señor que Él le habló a Abraham y Abraham escuchó la voz de Dios. Le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sí? Y Abraham obedeció porque escuchó la voz de Dios. Y estaba en un medio lleno de idolatría, de brujería, de maldad, o sea, un medio de perdición, ¿sí? Pero dice el Señor que de donde nosotros nos encontremos, si nosotros clamamos a Él, Él nos va a sacar, ¿sí? Entonces, ahora ¿quién tiene otra opinión respecto a cuál fue el evento de su vida que lo hizo creer en Dios? A ver, está Alejandra. Bueno, yo les quiero compartir que yo pues siempre he creído en Dios, pero yo tenía una tía que era cristiana. Ella me empezó a llevar al templo y en ese tiempo pues yo tuve a mi niña, pues yo no tenía quien me la cuidara, yo necesitaba un trabajo acorde a que pudiera yo cuidar a mi niña. Entonces yo le pedí al Señor, el Señor me contestó porque me dio un trabajo de lunes a viernes de 9 a 3 y pues para mí fue perfecto. Entonces pues como ese evento me pasaron muchas otras cosas. Entonces a partir de ahí pues yo fue cuando ya me bauticé y yo iba al templo. Ajá, muy bien. Gracias. Entonces, y ahora voy a preguntar, ¿creen en los milagros de Dios? ¿Sí? A ver, levanten su mano porque así nada más. ¿Sí? Pues entonces, a ver, yo sí. ¿Qué milagro, verdad, has experimentado de Dios? Sí levantaste la mano, ¿verdad?
dije, no solo a lo mejor nada más está No, es que dándole masaje a su pierna, a su brazo. no. Bueno, es que también estoy esperando ese milagro, pero no. Pues No, ahorita lo vas a recibir, verás. No, bueno, igual también he experimentado varios, pero uno de los más fuertes que pude palparlo fue cuando nos dio COVID. Ajá. La recuperación, el ver nuestras placas, más la de mi papá, que sus pulmones ya estaban trabajando a un porcentaje muy bajo, y ver cómo pues fue hospitalizado y salió cuando en ese entonces todo el que entraba ya no salía, ¿no? Se quedaba. Entonces, Salía, pero al panteón. entonces ese fue uno de los más fuertes que he experimentado. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes puede dar testimonio de algún milagro que ha recibido de parte de Dios? A ver, la hermana Feli. Bueno, hermanos, yo les quiero dar testimonio y glorificar el nombre de Jesús, porque sé que en un principio Él hizo muchos milagros y hoy lo sigue haciendo, solo tenemos que creer en Él, ¿verdad? Yo tuve cáncer de mama en el 2018. Me hicieron 2 operaciones. La primera solamente me quitaron el tumorcito que yo tenía, pero era muy agresivo. Entonces, eso fue en el 2018, en noviembre, el 24 de noviembre. Y pues luego ya me dijeron que tenían que quitarme toda la mama porque pues tenía un tumor muy agresivo, aunque era muy pequeño, pero era muy agresivo. Entonces me dijeron los médicos, hubo una junta de médicos y me dijeron que me iban a volver a operar. En ese entonces mi hija me acompañó, la que vive en Tijuana. Ajá. Y tuvimos una junta con los médicos, entonces le dijeron a mi hija, pues tu mami puede entrar, pero no es probable que salga porque cuando se operan, pues los entubamos. En ese medio que se les hace, pues se les pone muchos químicos y tu mami pues apenas se lo hicimos y es probable que su cuerpo no aguante. Pero bueno, gracias a Dios, porque a mí cuando me dijeron que tenía cáncer de mama, yo no estuve turbada, porque creí en Dios y sabía que si me iba, pues a dónde iba, ¿verdad? Y que si estaba aquí en la tierra, pues era para servirle a Dios. Entonces, en la segunda operación junté a mi familia y les dije, pues que no sé, que no estuvieran, o sea, en ese momento que no estuvieran turbados porque ya nos había dicho el médico a mi hija y a mí. Salimos de ahí y le dije a mi hija, que no se turbe tu corazón, hija, porque conocemos de Dios y si salgo es para servirle y si me voy, fortalezcanse en Dios. Porque cuando creí en el Señor, pues fue cuando mi mamá falleció y solo Dios me dio esa paz en ese momento que yo tenía el cuerpo de mi mamá. Y pues son muchas experiencias. Yo le doy la gloria a Dios. Solamente tenemos que tener fe, creer en Él, porque cuando salí de esa operación hicieron un estudio a la mama y dijeron que el cáncer se había secado para la gloria del Señor. Y así como en ese entonces, yo creo que todo el tiempo el Señor hace milagros, solo es creer en Él y avivar nuestra fe, sobre todo en medio de los tiempos. Amén. Bueno, ¿ustedes creen que Dios aún realice milagros? ¿Sí? Y bueno, porque hay algunas personas que se preguntan ¿por qué Dios no hace milagros como los que leemos en la Biblia? ¿No? ¿Sí? Miren, normalmente en los momentos de adversidad y desesperanza, muchos de nosotros nos encontramos buscando un rayo de luz. ¿Sí? ¿Te han encontrado en ese momento? ¿Sí? En donde necesitan de Dios, porque saben que o sea, que no hay nadie que les pueda ayudar.
Yo no sé si ustedes lo han experimentado, yo sí, ¿sí? Y buscamos un respiro de alivio, un milagro que pueda cambiar nuestras vidas, ¿sí? En esos momentos de profunda necesidad nos dirigimos normalmente a lo divino y le decimos, si existes, haz un milagro, ¿sí? Y le pedimos a Dios que intervenga para obrar en nosotros un milagro que nos parece imposible de alcanzar por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y Dios, tan bueno, tan maravilloso, haciendo cosas extraordinarias por las personas, y ¿cómo se llama? Lo vemos que empieza a actuar, siendo Él extraordinario, empieza a actuar en personas ordinarias como lo somos cualquiera de los que estamos aquí, ¿sí? Y bueno, les voy a platicar. En días pasados, buscando unos documentos entre todo el chunchero que tengo allí, ¿verdad? Me encontré un estudio que yo hice cuando recién conocí del Señor. Y es algo que he vivido a través de 54 años y quiero decirles que no ha fallado, ¿sí? Un estudio. La plática del día de hoy se llama, ¿verdad? Todos necesitamos un milagro en nuestra vida, ¿sí? Todos lo necesitamos, ¿sí? Y entonces, en algún momento de nuestra vida, ustedes necesitarán. Si no lo han necesitado, lo van a necesitar, porque la vida se encarga de poder, ¿cómo se llama? De enfrentarnos a situaciones que nosotros no podemos resolver, ¿sí? Entonces, si no te has encontrado, te vas a encontrar, ¿sí? Y yo recuerdo, yo tengo 54 años de haberme convertido, ¿sí? Y me convertí a través de una situación imposible para poderla resolver yo. El Señor envió a la persona indicada para poderme dar de esa palabra y darme la palabra puntual para poder yo recibir mi milagro, hermanos, mi milagro, ¿sí? Y ya después de haberme convertido, de haber recibido mi milagro, en la iglesia donde mi esposo y yo nos convertimos, recuerdo que llegó un varón de Dios muy ungido, ¿sí? O ungido, yo no sé si se puede decir muy ungido o ungido. Él se llamaba Conrado. Él venía de Estados Unidos, aunque él era latino, ¿sí? Y nos empezó a hablar, ¿verdad? De la fe. Y nosotros hemos platicado de la fe, ¿verdad? En las tres últimas pláticas que hemos tenido. En la primera, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de qué plática fue la que tuvimos? ¿Sí, Pito? A lo que vemos, ¿sí? La segunda plática que tuvimos, ¿cuál era? ¿Tú te acuerdas? ¿No te acuerdas tú? Qué bien. Bueno, eso es importantísimo, hermanos, que nosotros nos quedemos con lo que escuchamos, porque si no, no se puede. ¿Cómo podemos trabajar si la fe es la sustancia de las cosas que ¿cómo se llama? Que no vemos? ¿Cómo vamos a poder trabajar si no tenemos la sustancia? ¿Sí? Y la sustancia, dice la palabra del Señor, que viene por el oír, ¿qué? Y por el oír la palabra de Dios. Entonces eso es importantísimo, hermanos. Mire, hoy me decía el hermano, yo no lo veo donde está sentado. Bueno, me comentaba uno de los hermanos, me decía, hermana, desde hoy traigo, ¿verdad?, mi cuaderno para poder anotar lo que escucho en la plática, ¿sí? Entonces, no hay, decía mi esposo, no hay mejor memoria que un pedazo de papel en donde tú puedas anotar lo que estás escuchando,
¿Por qué? Porque a través de eso que tú escuchas, ¿verdad? Vas a recordar, ¿sí? La segunda plática de la fe, ¿verdad? Fue el hecho de que existen dos tipos de esperanza. El anhelo de que Dios haga el milagro, y entonces es de chiripada, a ver si llega o no llega. Pero la esperanza que el cristiano debe de tener es en función de la confianza, de la convicción que tenga en esta palabra, ¿sí? Lo que dice, las promesas que da esta palabra. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, escuchamos esa palabra que proviene de Dios, sabemos que es una palabra segura o insegura. Segura, ¿sí? Y entonces nosotros podemos recibir. La fe es un proceso. El domingo pasado Paco nos hablaba de la fe de la cananea, ¿sí? O sea, confirmó, reafirmó, ¿sí?, esa fe de la que hemos estado hablando. Pero les decía, en días pasados encontré un estudio que hice yo, que porque nos pidieron de tarea, ¿no? ¿Sí? Este hermano Conrado nos habló, ¿verdad?, de lo que les he hablado en las dos anteriores pláticas, pero también nos habló de que a esa fe que no es a través de la vista, sino de la convicción, que no viene de cosas por encima, sino de una fe que se produce en el interior de nuestro corazón, ¿sí? Y que no nos va a importar lo que veamos o lo que sintamos, porque sabemos que Dios es un Dios de palabra, que cumple lo que promete, ¿sí? Y bueno, entonces, a eso que platiqué la semana pasada, las 2 semanas anteriores, ¿verdad?, me recordé al encontrar el escrito, la tarea que yo tuve que hacer, a lo que el hermano nos habló, ¿verdad? Me dio mucho gusto, me empecé a gozar, empecé a disfrutar, ¿sí? Entonces, hoy nosotros tenemos necesidad de milagros. Y si no los tenemos en este momento, lo vamos a necesitar, hermanos, porque el malvado no viene más que para matar, hurtar y destruir, ¿sí? Y el Señor vino a darnos vida y vida abundante. Entonces, yo les pregunto, nosotros tenemos mucha necesidad de Dios, ¿sí? Y algunos de nosotros necesitamos hoy un milagro en nuestras vidas, ¿sí? Es alguna dolencia o tal vez una enfermedad que nos genere miedo, ¿verdad? Y que amenaza nuestras vidas. ¿O acaso es una montaña de problemas familiares o financieros, ¿sí? Es quizá un hijo descarriado o alguna fuerza invisible, ¿verdad?, que nos llena de temor, ¿sí? Y ansiamos y buscamos un milagro. Quiero decirles, tengo una muy buena noticia. Aunado a lo que platicamos anteriormente, tengo una buena noticia. Ustedes pueden, si esto que hemos hablado y que lo recibieron y que lo quedaron, tenemos un escaloncito más para que nosotros podamos recibir nuestro milagro. No a ver si lo podemos recibir, sino que tengamos la plena seguridad de que lo vamos a seguir, ¿sí? Entonces, entonces, la noticia es que sí podemos recibir nuestros milagros, ¿sí? En Malaquías nos dice la palabra del Señor, porque yo, el Señor, no cambio, ¿sí? Eso, y en Hebreos, la palabra del Señor nos dice, porque Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy y por los siglos, ¿sí? Entonces, vemos que desde la eternidad hasta la eternidad, el Señor es el mismo y lo que promete lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, a mí, o sea, a mí me enseñaron en la iglesia donde iban mis papás que los milagros le sucedían circunstancialmente, ¿sí? Y yo quiero decirles, nosotros podemos vivir una vida sobrenatural siempre si acatamos, ¿verdad? Y obedecemos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si en nuestro corazón está la disposición de servir a Dios y de creerle, ¿sí? Entonces, yo descubrí, hermanos, ¿verdad? Yo descubrí que nosotros, a través de ese estudio que nos dio el hermano Conrado, descubrí que siempre, ¿verdad? Que siempre el Señor va a responder. No importa, fíjense, no importa que las circunstancias estén negativas a nuestro lado, a nuestro alrededor, siempre el Señor va a responder. ¿Por qué? Porque Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver lo que dice, ¿cómo se llama? La palabra de Dios, en donde nosotros podemos hallar un milagro, ¿sí? Vamos a leer Romanos 10, ¿sí? Del verso 9, perdón, del verso 8 al verso 10, ¿sí? Y lo voy a leer despacito. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Cerca de dónde? ¿Dónde? A ver, no. A ver, fíjese bien lo que dice. Cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿En dónde está la palabra? Debe de estar en mi boca, ¿sí? Y en tu corazón, o sea, en lo que hablamos, debe de ser una confianza, una confianza definitiva en nuestro corazón, o sea, convencidos, ¿sí? Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? O sea, sabemos que la fe es algo que ya está hecho, pero que aún ¿qué? No tenemos, aún no tenemos, ¿sí? Dice que si confesares con tu boca, otra vez, que si confesares con ¿qué? ¿Sí? Confesar, ¿qué es confesar, hermano? Decir, hablar, ¿sí? ¿Mande? Declarar, ¿sí? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, otra vez esa confianza, esa situación de que estoy firmemente convencida. Y eso no es de lo que se ve, sino de lo que sale de mí. ¿Sí? El milagro, o sea, con esta escritura, yo quiero decir, el milagro que tú estás necesitando o que vas a necesitar está en ¿dónde? En tu boca, ¿sí? Entonces, las promesas de Dios son buenas. Ninguna palabra de Dios está desprovista de poder, hermanos. Así, y en Isaías 55:11 nos dice de esta manera, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De la boca de quién? No, a ver, pongan atención, porque de esto depende de que ustedes puedan vivir en un ambiente sobrenatural, aunque estemos pisando el piso, ¿sí? Lo que vamos a pisar son las alturas, ¿sí? Entonces, les decía,
así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Quién lo dijo? Dios. La palabra que sale, ¿de qué? De su boca. ¿Cómo hizo Dios? ¿Cómo se formó el mundo, el universo? De la palabra, sea la luz, sean las plantas, sean los animales. O sea, vemos que la palabra que Dios expresa es una palabra de qué? De poder. ¿Sí? Entonces, y Él nos da esa palabra de poder para que nosotros le expresemos, ¿sí? Creyendo, ¿sí? Y dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié, ¿sí? Yo quiero que sepan, hermanos, Dios cuida de sus palabras para cumplirlas, ¿sí? Esas promesas que Dios ha dado deben de estar en tu boca, ¿sí? Deben estar en tu boca. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer? Creerlas y declararlas. Está re simple, ¿no? ¿Y sabes qué? Tienes asegurado tu milagro. Tienes asegurado tu milagro. Atrévete a confesarlas. ¿Cuántas veces habrás dicho, yo creo en Dios, pero aún debes hacer algo más que creer en Dios? ¿Sí? Sino que, según lo que dice la Escritura, según lo que hemos leído, confiésalo con tu boca, ¿sí? Porque la confesión de fe se hace para salvación, ¿sí? El milagro está allí. Si cumples con los anteriores requisitos, el milagro está aquí, en la punta de tu lengua. Suéltala, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que las promesas de Dios están allí, que Dios no miente, ¿sí? Y te ha dado a ti y a mí muchas promesas, pero necesitamos, ¿verdad?, escudriñarlas en la Escritura. El milagro está en tu boca. Atrévete a pronunciar en voz alta estas promesas. Dilas a ti mismo. Dilas al demonio. El día de ayer me puse un poco mal empecé a sentir desde el viernes en la noche una sensación muy rara, ¿sí? Y ayer, ¿verdad? Está Elías aquí en México, ¿verdad? Y debe andar por allá arriba, no sé. ¿Cómo se llama? Y le hice pozole y me acompañaron Fito y su familia, ¿sí? Y yo no comí porque me sentía rara y me dolía todo el cuerpo. Y ¿saben qué estuve haciendo durante todo ese rato de malestar? Glorificando a Dios y diciéndole al Señor, yo te doy gracias por tus promesas, porque dices en tu palabra que todos mis dolores y todas mis enfermedades te las llevaste en la cruz, ¿sí? ¿Y qué pasó? Estuve casi todo el día con la molestia, pero ya para en la noche mi cuerpo estaba totalmente restablecido, ¿sí? Pero es importante que creamos y que lo confesemos, ¿sí? Entonces, yo te digo, dilas, ¿verdad? Dilas cuando estás enfermo. Dilas en el momento en que tienes problemas. Dilas cuando todavía el dolor está presente. Cuando te encuentres tan enfermo que casi no puedas ser coherente. Dios desde lo alto está viendo tu manera de actuar, tu confianza en Él. ¿Y sabes qué? Desde lo alto Él sonríe y dice, vas bien, adelante, adelante, síguele, mijito. Porque ¿sabes qué? Ya tienes tu milagro, ¿sí? Entonces, el Señor se deleita en que tú le traigas a la memoria su palabra. Tú dijiste, ¿tú crees que el Señor lo va a tomar como un reproche? Como que tú estás diciendo, tú dijiste y mira cómo estoy. No, el Señor conoce la intención de tu corazón. Tú dijiste y lo creo. ¿Sí? Y lo creo. Y Dios desde lo alto está
agradándose de ti, que le traigas a la memoria su palabra. El Señor claramente hará que sus promesas se conviertan en aquello que tú estás anhelando, ¿sí? Cuando nosotros decimos y confesamos su palabra, Él hace que el milagro se realice en nuestras vidas. Así de simple, hermanos. Y entonces no tengo por qué estar viviendo. Hay veces que sí me da y otras veces que no me da. Si yo me mantengo firme en su palabra, aunque tenga la problemática en ese momento, yo le digo al Señor, gracias, gracias Señor, porque tú ya cubriste mi necesidad. Estoy confiada porque tú dijiste, pero para eso necesitas conocer, escudriñar la palabra, porque dice que en la palabra nos parece que encontramos bendición y vida eterna, ¿sí? Entonces, la confesión se hace para salvación, y la salvación, el que tú pases de muerte a vida, es un milagro, ¿o no? Imagínate, antes vivías muertos en tus pecados y tus delitos, y hoy la sangre de Cristo te limpió, y entonces ahora tienes vida eterna. Pero resulta de que cuando nace un bebé, el bebé tiene necesidad de que lo cuiden, ¿o no? Hace un rato veía me da mucho gusto que está aquí, se me fue Jessica con su bebé. La bebé necesita que la madre la cuide y la cambie y le dé de comer, ¿sí? Entonces, cuando naces un bebé, aunque ya tienes vida nueva, ¿sí? Y necesitas atención, necesitas cuidado para poder crecer en el Señor, ¿sí? Entonces, yo te digo, necesitas empezar a confesar, a creer en esa palabra y a confesarla cuando estás en problemas. ¿Y sabes qué va a pasar? Esa palabra y esa confesión es leche. ¿Y sabes qué? Te va a fortalecer. Y conforme pase el tiempo, el alimento va a ir cambiando. Pero necesitas dejar que Dios, a través de su Espíritu Santo, te esté alimentando, ¿sí? Entonces les decía, yo recuerdo, yo recuerdo cuando hace años estaba aquí en la congregación cuidando el templo una pareja. Esta es Juanita y Raúl, hermanos Lozano. Lo menciono porque ella trabaja con los hermanos y ella puede dar testimonio. Ellos trabajaban conmigo, yo tenía una empresa y ellos trabajaban conmigo. Y en ese tiempo se embaraza esta muchacha, la joven Juanita, y estaba pues muy delicada en su embarazo, y llega el momento en que nace la bebé y le dicen, tu hija tiene un retraso mental. Y entonces, imagínense la desilusión, el dolor, ¿verdad?, de los padres, ¿sí? Y les dije, no se preocupen, nosotros tenemos un mejor médico que los médicos que te están diciendo eso, ¿sí? Y le dije, vamos, y le dije, y entonces, ¿qué hago? Me dijo, Juanita, creerle a Dios. Y vamos a darle la palabra a tu hija, porque la palabra es espíritu y es vida, y tu hija tiene un espíritu. Y vamos a darle la palabra. Y empezamos a darle la palabra. Juanita le ponía prédicas y le ponía alabanzas. Yo no sé si día y noche, pero todo el día sí. ¿Sí? No recuerdo.
Y llegó el tiempo en que la niña tenía que evolucionar en sus movimientos, y la niña, si la ponían de panza, así se quedaba. Y no volteaba la cabecita y le digo, no, vamos a sentarla. ¿Qué dice el médico? No, pues que ya se debe sentar, pues vamos a sentarla en el nombre de Cristo. Y declaramos en el nombre del Señor que ella está bien. Y le poníamos un montón de cojines y la parábamos y le declarábamos la palabra. Y decía, tú dices en tu palabra. Tú dices en tu palabra, ¿sí? ¿Y qué pasó? Llegó un momento en que la niña empezó a tener control de su cabeza y llegó un momento en que la niña tuvo control de su cuerpo y pasó el tiempo y seguimos, principalmente su madre, ¿verdad? Siguió dándole palabra y confesando esa palabra, diciendo, estás sana porque Cristo te sanó. Y estuvo haciéndolo, y ¿saben qué? Hoy esa niña, ¿verdad? Tiene cerca de 30 años y está sana, ¿sí? Porque el Señor hizo un milagro en la vida de ella, en su cuerpo, ¿sí? Ahora necesita hacer un milagro en su vida para salvar ¿cómo se llama? Para darle vida eterna. Ella necesita tener un trato con Dios, ¿sí? Pero el Señor respaldó la confianza que ellos tuvieron en la palabra, confesándola, aunque no estaba la niña, no concordaba, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte, con tu boca, ¿verdad? En tu boca está un milagro. El milagro está en tu boca. No lo dejes guardado. Actívalo, reclámalo. O sea, no, mejor dicho, proclámalo. ¿Sí? Proclámalo. La salvación se alcanza por medio de la confesión de fe. La salvación no significa únicamente salvar el alma, que es el milagro más grande. ¿Sí? La salvación significa muchísimas cosas más: integración, sanidad, seguridad, liberación. Eso es salvación, hermanos. Porque luego tenemos una vista bien corta y solamente lo vemos, ¿verdad?, como vida eterna, que es lo más grande que puede recibir el hombre, ¿sí? En la salvación está todo aquello que tú necesites, ¿sí? Entonces, la salvación, ¿verdad?, es algo maravilloso. Obtén las promesas de Dios relacionadas con la situación que tú estás viviendo. Tómalas en tu corazón, créelas, ¿verdad? Y luego abre tu boca, ¿sí? En el caso de la sanidad u otras necesidades, la evidencia en cuanto a lo que podemos ver o sentir puede no manifestarse de inmediato, pero el continuar confesando, ¿verdad?, esas promesas, sin duda en tu corazón, ¿verdad?, va a surgir ese milagro que tú estás necesitando, porque nuestro Dios es un Dios sanador y puede obrar cuando nosotros confesamos la palabra, ¿sí? Porque también lo podemos limitar, ¿sí? Hay una parte de la Escritura en donde dice que limitaron al santo, o sea, el pueblo de Israel limitó al santo de Israel, ¿sí? Y es verdad, nosotros podemos limitar a Dios. Él quiere darte tu milagro, Él desea liberarte, Él anhela hacer en ti el milagro que tú necesitas. Pero si tú no buscas sus promesas y crees en ellas en tu corazón y no las proclamas con tu boca, limitas el poder de Dios. ¿A poco no es re fácil, ¿cómo se llama?, hablar? ¿No hablamos? ¿A poco no hablamos chismes? ¿A poco no es bien fácil hablar el chisme? ¿Sí? Pero qué difícil. Es decir, el Señor me tiene sano, aunque estoy a la vista de los demás como enfermo. Y entonces se detiene uno. No te limites. Si a ellos no les da pena decir maldición y media, y si a ellos no les da pena chismear, y si a ellos no les da pena levantar falsos, ¿por qué te va a dar pena a ti decir que tu problema
está en las manos de Dios y que tú eres vencedor en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ábrelo, abre tu boca. O sea, y di las promesas del Señor y di, si tu necesidad está como una promesa de Dios, no te den miedo. ¿Sabes por qué? Porque tú ya tienes aquello que Él te prometió. ¿Sí? Y yo voy a seguir la próxima vez hablándole de esto. Por lo pronto, hoy, si tú tienes una necesidad, vamos a orar por tu necesidad. ¿Alguno de ustedes tiene alguna necesidad? Sí, a ver, hermano Memo, ¿cuál es su necesidad? ¿De sanidad? Pues re fácil. Tiene al sanador junto a usted. ¿Sí? Fíjese, vamos a orar para que el Señor lo sane. Pero el compromiso de usted es que confesarlo, ¿verdad? Creerlo y confesarlo. ¿Sí? A ver, Luis, pon tus manos sobre el hermano Memo y ora por el que te diga cuál es su enfermedad y oras y dices, Señor, tú dijiste que ibas a sanar sus enfermedades. Dice el Señor en su palabra. Y pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿y qué? Y sanarán. ¿Sí? Denle un micrófono al hermano. Ay, mis servidores, tan lentos. Gracias, Alfred. Sí, vamos a escuchar esa oración y vamos a unirnos a esa oración. No es porque le vayamos a echar montón a Dios, no. Es porque creemos que las promesas del Señor son sí y en Él, amén. Así es. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de mi hermano Memo. Hoy, Señor, él trae su petición. La ponemos, Señor, y hemos aprendido que debemos declarar y ponerlas, creer y hacer, Señor, porque estamos seguros que tu palabra ya fue dada, Señor. Es cuestión de confesarle, Señor, que a pesar de lo que sentamos, lo que estamos viviendo, declarar que estamos más que sanos, Señor, porque eso es lo que dice tu palabra. Hoy, Señor, ponemos en tus manos, Señor, la vida de mi hermano, declarando, Señor, sanidad desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Señor, porque es lo que tú has dicho, Señor. Creemos, Señor, en milagros. Hoy mi hermano necesita recibir ese milagro, Señor, y que sea testimonio, Señor, para todos los que estamos en este lugar, que tú respondes, Señor, a pesar de condiciones que estén, Señor, en los tiempos que estemos, Señor, porque tu palabra nunca viene, Señor, regresa vacía después de para lo que fue dada, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. A ver, no, déjale el micrófono al hermano Memo. ¿Cómo se encuentra, hermano Memo? Bien. ¿Bien qué? Sano. ¿Bien sano? Bien sano. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, estoy sano porque el Señor me sanó. Estoy sano porque Dios me sanó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está bien. Bueno, pues un aplauso a nuestro Dios y que el Señor les bendiga, hermanos.